Introducción. El doctor Marcos Gómez Sancho, nacido en Segovia en 1948, es especialista en anestesiología y reanimación por la Universidad de Sevilla y doctor en medicina por la Universidad de Las Palmas, de la Gran Canaria. Ha impartido más de 1,200 conferencias en Europa y América y es autor de más de 25 libros relacionados con los cuidados paliativos. Es además director de la Maestría Internacional de los Cuidados Paliativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y recibió el Premio Nacional UE de Vida en 2013 por la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Quién es el Dr. Gómez Sancho? Es uno de los referentes a nivel mundial y pionero en medicina paliativa, reconocido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración español en 2011, con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. ¿Cuál fue el motivo para que el Dr. Gómez Sancho se enfocara en los cuidados paliativos? El motivo fue por una cirugía de hernia lumbar de hace años, que se le infectó en el quirófano, dando como resultado una osteomielitis vertebral, que lo mantuvo 3 años postrado, de los cuales 6 meses estuvo en una cama de hospital y los 2 primeros meses con un dolor neuropático indescriptible y extenuante por daño medular. 3 años después de haberlo dado de alta, se le propuso por el director del hospital donde trabajaba abrir una consulta de tratamiento del dolor, que en aquel tiempo comenzaba en España, lo que lo llevó a ser una de las referencias mundiales y un pionero de los cuidados paliativos. Marcos empezó a formarse, puso en marcha una unidad de tratamiento del dolor en Las Palmas y viajó a Milán para aprender en uno de los lugares más reconocidos, el Instituto Nacional del Cáncer. En España solo se estaba empezando a hablar del tratamiento del dolor, pero él en este lugar se da cuenta de que no es suficiente. Esos primeros enfermos que yo veía en la unidad de tratamiento del dolor, que así se llamaba, yo notaba que faltaba algo. Yo notaba que era deficiente, porque a los enfermos yo les quitaba el dolor, pero no les resolvía sus problemas. Volvían al cabo de una semana, ¿cómo va su dolor? Y me decían, muy bien, doctor, ya no me duele nada, pero... Y empezaban, no puedo dormir, estoy muerto de miedo, yo creo que me voy a morir. De repente la esposa que estaba al lado se le abraza y digo, bueno, pues yo le he quitado el dolor, ¿aquí qué está pasando? Además, mire, tengo vómitos, en fin, me contaba 40 problemas, ya no le dolía, pero tenía 40 problemas distintos. Entonces yo intuía que tenía que haber alguna otra cosa que no fuese solamente el control del dolor. Y entonces cuando me fui a Italia, allí me di cuenta de que lo que yo sospechaba que tenía que existir, ya existía. Y que tenía un nombre que era cuidados paliativos. Donde se atiende al paciente en su integridad y tal y tal y tal. Entonces cuando llegué a Las Palmas, después de esos 4 meses en Milán, formado en cuidados paliativos, cambié el nombre de la unidad y ya la empecé a llamar Unidad de Cuidados Paliativos. ¿Por qué una persona pide que acabemos con su vida? Porque eso va contra la naturaleza. Nadie se quiere morir. Luego algo tiene que estar pasando para que una persona nos pida que acabemos con ella. Entonces, en mi opinión, hay 2 cuestiones que hay que analizar. Una, los cuidados paliativos, y otra, los cuidados paliativos más los recursos socioeconómicos. El Dr. Gómez Sancho explica que la muerte es parte de la vida. Las personas se tienen que morir y que esto ocurra no es un fracaso de nadie. El fracaso es cuando no podemos cuidar de un enfermo. ¿Qué son los cuidados paliativos según el Dr. Marco Gómez Sancho? Bueno, los cuidados paliativos es, digamos, una modalidad asistencial que tiene como objetivo los cuidados del paciente y sus familiares cuando los tratamientos curativos ya han fracasado y el paciente se declara incurable, pero nunca incuidable. Entonces, nuestros objetivos cambian. Ya nuestro objetivo no es intentar la curación, que se ha demostrado imposible con los tratamientos
disponibles, sino mantener o mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente y sus familiares. Luego podemos hablar de la importancia que tienen los familiares en el ámbito de los cuidados paliativos. Y estos cuidados tienen que ser totales, es decir, que tienen que abordar los aspectos físicos del enfermo, por ejemplo, los síntomas, el riguroso y estricto control de los síntomas, el dolor y todos los demás, pero también atentos a la dimensión social, psicológica y espiritual del paciente. Es decir, que tiene que ser una atención holística, integral de la persona enferma y no del órgano afecto. Entre los títulos otorgados más importantes podemos encontrar Doctor en Medicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Doctor Honoris Causa por la Universidad de la República del Uruguay, Máster y Especialista en Cuidados Paliativos por las Universidades de Barcelona, Granada, Valladolid y Autónoma de Madrid, Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Asesor en Cuidados Paliativos del Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Codirector académico de la Maestría Internacional de Cuidados Paliativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor titular asociado y codirector académico de la Maestría en Cuidados Paliativos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México. Como se ha mencionado, el Dr. Gómez Sancho es autor de más de 25 libros relacionados con los cuidados paliativos. Entre sus obras se encuentra Morir en paz, los últimos días de vida. Nos muestra que en el centro están los cuidados paliativos, el respeto al paciente y el acompañamiento profesional y humano tanto del enfermo como de sus familiares. Cómo dar malas noticias en medicina. Describe con ejemplos y poesía cómo escoger las palabras adecuadas cuando llegue el momento de tener que dar una mala noticia con tus pacientes o sus familiares. Entre otros títulos relacionados como Morir con dignidad, El hombre y el médico ante la muerte, Dolor y sufrimiento al final de la vida, Diagnóstico cáncer, cómo decírselo, Medicina paliativa en la cultura latina, La pérdida de un ser querido, Avances en cuidados paliativos en niños, cuidados paliativos e intervención psicosocial y el duelo y el luto, entre otros más. Aportación de Gómez Sancho a la medicina paliativa. A través de numerosos libros, artículos, conferencias y cursos, Marcos ha estado desarrollando durante las últimas décadas una pedagogía paliativa de primer nivel, en la que la ciencia, la interdisciplinariedad y la compasión han marchado entrelazadas de tal manera que busca cambiar actitudes y formar islas potentes frente al océano del miedo para tratar a estos enfermos. Marcos sabe transmitir a la mano frágil del moribundo un universo de aceptación y coherencia. Conclusión. Cada día son más los enfermos que mueren en el hospital, lejos de casa, en un ambiente hostil, rodeados de personas que apenas conocen, privados de intimidad y a veces incluso, me atrevería a decir, de libertad. Enfermería se hace presente en la última etapa del ser humano, por lo que debemos estar preparados para acompañar al paciente a reforzar la espiritualidad y realizar actividades que aminoren el sufrimiento del enfermo, de tal manera que ayuden a enfrentar la realidad inevitable.